Estas son dos reglas. ¿Cómo las vamos a utilizar estas escuadras? De la siguiente manera. Ponemos una y la otra la vamos moviendo. ¿Ya? Algo que me interesa mucho de Obata es cómo dibuja los interiores. Y en realidad, señores, para dibujar interiores tú tienes que dominar la perspectiva y los puntos de fuga. ¿Hay un video sobre eso en el canal? Sí, ahí lo pueden encontrar. Ahí ha aplicado un punto de fuga y ha hecho un horizonte. Ha hecho prácticamente una cruz con líneas en 90 grados, o sea, líneas perpendiculares. Ahora, a partir de esas líneas va a trazar líneas paralelas con la finalidad de encontrar el punto de fuga. Pues el punto de fuga va a ser ese punto superior y a partir de ese punto de fuga va a sacar una gran cantidad de líneas para hacer un dibujo en profundidad. Ahora lo que estoy midiendo es, voy a hacer un piso con losetas, ¿ya? Un piso con losetas. Cuando las losetas se van acercando se van a ver más grandes, cuando están más profundas se van a ver más pequeñas. ¿Ya? Entonces ahí he hecho prácticamente un triángulo, pero esas líneas de dónde salen, desde el punto de fuga. Ahora si la viñeta tiene un encuadre, tú sigues nada más, paras hasta donde está la línea vertical. Ahora voy a hacer una escalera pequeña. Y ahí sigo dibujando las losetas. Pero Yuri, esas no son losetas, las losetas son cuadradas, es que falta pues. Las losetas más profundas van a verse más delgadas. Entonces voy a utilizar esta escuadra acá y voy a hacer las líneas. ¿Vieron? Mantengo una escuadra fija y la otra movible. Y las líneas no las dibujen completas, sino háganlas incompletas. Que el espectador complete las líneas en su mente. Ahora voy a hacer líneas paralelas y voy a dibujar justamente una puerta, una casa en la parte, o un colegio en la parte del fondo. Luego voy a esparcir tamaños que se van a ir haciendo más grandes conforme se vayan acercando. ¿Ya? ¿Y para qué me van a servir esas líneas verticales? Porque esas líneas verticales me van a decir de qué tamaño tengo que dibujar a cada uno de los personajes que se van a distribuir en este dibujo con profundidad, ¿no? Acá voy a hacer otro personaje que está más profundo, por eso se ve más pequeño. Ahora, acá voy a hacer una viñeta. Y también voy a aplicar esta línea, que es diagonal. Pero, para que vean cómo es que se aplica, voy a hacer de que la hoja se vea más grande, porque los puntos de fuga que voy a utilizar acá van a ser un poco más complejos. Primero voy a ubicar un punto de fuga afuera de la viñeta. Ahí donde se unen las dos líneas, ese va a ser mi punto de fuga. Y desde ese punto de fuga voy a trazar estas líneas. Ahora voy a buscar otro punto de fuga que va a partir de acá, pero en realidad lo vamos a encontrar afuera. Y va a terminar acá. Ahora, ahí esos dos líneas juntan en ese punto. Y desde ese punto voy a trazar las otras líneas. Y que voy a generar un piso con dos puntos de fuga, ¿no? Entonces no es que esas losetas hayan sido dibujadas al azar y manos alzadas, sino he utilizado dos puntos de fuga separados a una determinada distancia para generar una profundidad de esta manera, que es muy diferente a utilizar una profundidad con un punto de fuga. Y a partir del punto de fuga de la mano izquierda voy a poder distribuir las líneas que me permiten dibujar. Ahora, en este caso he dibujado un punto de fuga en el horizonte, del cual voy a dibujar a personajes en profundidad. Conforme se acerquen más al punto de fuga, estos personajes se van a hacer mucho más pequeños. Y también me van a ir indicando en qué lugar voy a dibujar cada una de las partes del cuerpo. Es decir, dónde está la pelvis, dónde está la pierna. Siempre me voy a guiar del primer personaje, el más grande, ¿no? Y prácticamente es como así utilizan la mayoría de manga, y en especial Takeshi Obata, al momento de realizar la perspectiva y el punto de fuga. Ahora, acá voy a dibujar a un personaje rápidamente. Ya está culminado. Y ahora voy a dibujar a un personaje con un punto de fuga, porque esto es lo que hace Obata cada rato. Primero he dibujado el pecho como si fuera una cabina cuadrada, cúbica. Y luego la pelvis se va haciendo más pequeño cuando más se vaya acercando al punto de fuga. Incluso las piernas se hacen más pequeñas cuando se va acercando al punto de fuga. Entonces con un punto de fuga tú puedes generar personajes en perspectiva. Es lo que hace Obata a cada rato. Pero Obata principalmente utiliza a los personajes dibujando un punto de fuga desde la parte inferior.
haciendo de que tu perspectiva de personaje se vea mucho más interesante, ¿no? Ya no de manera frontal. Acá voy a hacer un interior. ¿Cómo hago un interior? Con un cubo, o como es lo que lo hace la mayoría de mangakas y también Obata. Hace un cubo y dentro del cubo simplemente va a hacer líneas paralelas. Va a hacer líneas paralelas para hacer esa madera. Siempre cuando dibuja los pisos, por alguna razón, dentro de las alcobas, él dibuja no losetas, sino tablas alargadas, pero como si fuera una pared, como si fueran ladrillos, ¿no? Si mal no recuerdo, ese piso se llama parquet. Siempre que diseña los cuartos, por ejemplo el cuarto de Light Yagami o el lugar donde dibujan los personajes de Bakuman, siempre lo hace. Esas líneas paralelas me van a indicar dónde dibujar. Ahora también los paralelepípedos, que van a ser, por ejemplo, ¿no? Este lugar donde puede guardar un montón de cosas, ¿no? Este escaparate. Pero toda esta distribución le va a indicar las líneas paralelas del cubo, ¿no? O sea, acá no se está utilizando nada de perspectiva, solamente líneas paralelas. Antes de hacer los detalles, siempre primero dibujar los cubos, ¿no? Acá está dibujando nuevamente cubo, en un paralelepípedo totalmente cuadrado. Luego tengo que borrar obviamente las líneas que no se van a ver. Ahora voy a dibujar otro cubo para hacer una... ¿cómo se llama? Una mesita. O sea, es un cubo dentro de un cubo gigante. Luego las líneas que no me sirven las empiezo a borrar. Entonces, ¿cuál es el chiste acá? Que si tú quieres dibujar un interior, lo único que tienes que hacer es dibujar cubos dentro de cubos, paralelepípedos dentro de cubos, paralelepípedo dentro de paralelepípedos. Y entonces eso simplemente es. Y como le digo, ¿sabes dibujar un cubo? ¿Sabes dibujar un cubo? Claro que sí, lo haces desde el colegio. El punto ahora es que dibujes cubos dentro de cubos en grandes cantidades. Y luego solamente por criterio, ¿qué es lo que encuentras en un cuarto? ¿Qué es lo que encuentras en un dormitorio? ¿Qué es lo que encuentras en una alcoba? Cosas en forma de cubo. Acá voy a dibujar ahora el cubo, pero en perspectiva, utilizando un punto de fuga. Obviamente la parte posterior se va a ver un poco más pequeña y la parte anterior un poco más gruesa. Acá lo voy a dibujar a mano alzada nada más, porque cuando uno dibuja en perspectiva, los dibujos siempre se ven mejores a dibujar en no perspectiva, como el del lado izquierdo. Acá por ejemplo simplemente cubo sobre cubo, pero los cubos me guío por el punto de fuga y comienzo a distribuir los cubos en perspectiva y comienzo a colocar a los personajes simplemente para distribuirlos. ¿Por qué les explico esto? Porque en el manga de Bakuman y en de Death Note casi todo se desarrolla, o casi un 70% se desarrolla dentro de dormitorios, dentro de cuartos, ¿no? Y es por eso que lo hago. Y luego es ponerle detalles en grandes cantidades y nada más, ¿no? Como vemos ahí. Entonces acá no he utilizado reglas, lo he hecho a mano alzada simplemente como práctica. Y luego le puedes poner detalles como un libro, hay pequeñas cajas en la parte interior. Entonces ahí lo único que tienes que hacer es voltear en el lugar en el que estés y vas copiando. ¿Ves por ahí una tele? Ah, le pongo una tele. Ah, veo una caja, le pongo una caja. Le veo un cuadro, le pongo un cuadro. Porque al final todos son cubos. Incluso la esfera es un cubo porque está dentro de un cubo, ¿no? De esfera. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? En perspectiva y en no perspectiva. Vemos, acá es Bakuman. Ahí ha utilizado sin perspectiva. Acá está utilizando perspectiva. Acá no está utilizando perspectiva. Acá está utilizando dos puntos de fuga. Acá está utilizando un punto de fuga.